¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos otra vez a su programa Charlas de Leyendas. Mi nombre es Alejandro Romo y les doy la bienvenida nuevamente. Y hoy nos encontramos en uno de los lugares más antiguos o más emblemáticos de la Ciudad de México. Específicamente nos encontramos frente a la iglesia de la Pura y Limpia Concepción de María, una obra pía de don Hernando de Cortés, al igual que el Hospital de Jesús. Un hospital que está considerado entre los 3 hospitales más viejos a nivel mundial. Específicamente estaríamos hablando del hospital más viejo en el continente americano y que al día de hoy, aunque no lo crean, sigue en funciones. Después de más de casi 5 siglos, va a cumplirlos escasamente dentro de 3 años. Porque hay que recordar algo, Hernando de Cortés, después de las matanzas que va a hacer, él va a sentirse obligado de alguna u otra manera a hacer lo que sería una obra piadosa, una obra que exonerara su alma. Al final de cuentas, esa obra va a estar reflejada en el hospital. Un hospital que oficialmente está fechado como su apertura para el año de 1524. Sin embargo, para 1523, este hospital y esta capilla ya estaba en funcionamiento. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando el Cabildo se inaugura en 1524, ya en las primeras actas ya se habla de la existencia de estos 2 lugares que son emblemáticos. ¿Y por qué son emblemáticos? Por eso, por la antigüedad. Ahora bien, don Hernando de Cortés, él va a escoger este lugar por una simple y sencilla razón. Desde las épocas prehispánicas, este lugar ya se conocía. Este lugar tenía el nombre de Huitzilán, un nombre que significa paraje de colibrís. Mucho se habla del lugar donde el 8 de noviembre de 1519, don Hernando de Cortés se va a reunir con Moctezuma Xocoyotzin. Algunos van a poner el lugar que se va a encontrar allá por la zona de Xolotl, que sería más o menos por San Antonio Abad, porque allá hay una garita que defendía la ciudad de cualquier incursión, en este caso de los tlaxcaltecas, por la parte oriente de la ciudad, o la parte sur. Y otras personas lo van a sitiar el lugar, específicamente en lo que sería actualmente la iglesia de Tlaxcuaque, que era una parte más hacia adentro de la ciudad. Había unos templos ahí, unos adoratorios, que es donde se va a dar ese encuentro. Sin embargo, lo que nos puede decir a nosotros que realmente es este lugar, es precisamente este par de lugares. Ahora, cuando aquí se reúne Cortés, este es el lugar que se llama así, Huitzilán. Y aquí es donde empieza todo. Por eso se considera, o al menos hay más consenso, de que en este lugar se hayan reunido Hernando de Cortés y Moctezuma Xocoyotzin. Pero bueno, esto lo vamos a ver reflejado por una simple y sencilla razón. Cruzando la calle vamos a ver lo que es un mosaico que nos recrea esa mítica escena, la escena que al final de cuentas nos va a hablar de ese encuentro. Esa escena va a estar recreada por uno de los pintores ya de castas. Estamos hablando por el pintor mulato Juan Correa, que si uno ve, realmente no es una pintura lo que él refleja, sino es un biombo que se usaban mucho. Bueno, y este biombo va a ser representado en este lugar. Pues bien, ahorita pasamos a ver en lo que es el mosaico, que nos habla de ese encuentro, donde vamos a ver prácticamente de alguna u otra manera muy europeizado este ideario de lo que ocurre. Vemos como las descripciones de Bernal Díaz del Castillo de alguna u otra manera van a estar o se van a estar cumplimentando o se van a cumplir en este cuadro. Obviamente este mosaico, está puesto al revés, porque la escena ocurrió justamente al revés. Estaríamos hablando que los españoles estarían del lado izquierdo y los mexicas del lado derecho. Pero como lo dice el cronista Guerrero, don Bernal, traían en andas a Moctezuma y iban poniendo petates a su paso y además que iban barriendo las calles, lo que se refleja en esa imagen que tenemos ahí. Hernando de Cortés también va en su caballo. Cuando se hace el encuentro, ambos se apean y se van a entrevistar. Las primeras palabras que van a cruzar son palabras de duda. ¿Realmente eres tú? Sí, soy yo. ¿Y realmente tú eres quien eres? Eso son lo que se va a reflejar en estas palabras. Bueno, y obviamente estamos en esta iglesia que nos va a encerrar uno de los secretos o una de las situaciones más curiosas que se van a dar. Esta iglesia, Hernando de Cortés tuvo la fortuna que el Papa Alejandro VI va a otorgarle
3 bulas papales, entre las cuales tenemos que una de ellas era que la administración de esta iglesia va a estar específicamente dada por los padres de esta iglesia, que a su vez las limosnas, que será la segunda bula, que las limosnas van a pasar a ser parte del patronato. Bueno, al día de hoy esta iglesia la conocemos como la Purísima Concepción y Jesús de Nazareno. Y de Jesús de Nazareno es un nombre que le va a llegar años después. Tenemos también que el gran constructor de la catedral, el maestro Arciniega, va a tener injerencia en la construcción de esta iglesia. Al final de cuentas, era el constructor de moda. Y estamos hablando de que era la obra pía del gran conquistador. Ahora, también Hernando de Cortés, él va a construir lo que se llama la catedral, o la primera catedral que tenemos de la Ciudad de México. Esta portada que vemos era parte de esa catedral. De hecho, era la parte lateral de la catedral que originalmente se encontraba en el lugar que ocupa ahorita una de las esquinas de la plancha del Zócalo y que estaría enfrente de la actual Catedral Metropolitana. Esta era un costado de la catedral. No se aprecia muy bien, pero la Virgen que tenemos arriba, aunque no lo crean, al día de hoy conserva todavía la corona de plata y todavía tiene joyas. Cuando tendrán que venir físicamente, no creo que se pueda ver a través de la cámara, pero tenía todavía rubíes y tiene topacios esa corona. Pero bueno, espero que no se lo digan a los ladrones para que no se den una vuelta, porque sí está todavía tentadora esa imagen. También esta iglesia va a encontrarse dentro de ella uno de los últimos murales de José Clemente Orozco. Cuando José Clemente Orozco está pintando los murales de la Suprema Corte de Justicia, obviamente a los ministros no les gustan los murales y termina peleándose con José Clemente Orozco, y José Clemente Orozco lo que va a hacer, va a venirse a esta iglesia y hospital que fueron administrados hasta el año de 1932, aún por los descendientes de Hernando de Cortés. A pesar de que a partir de la cuarta generación ya no se apellidan Cortés, sino Pignatelli, ellos van todavía a tener este patronazgo. Algo muy interesante, tenemos que los restos de Hernando de Cortés van a ser unos restos itinerantes. Él muere un 2 de diciembre del año de 1547, allá en Castilleja de la Cuesca, allá en España, muy cerca de Sevilla. Sin embargo, él no va a tener un mausoleo donde se le entierre. Sus restos van a ir directamente a ser enterrados con un amigo de él, con el marqués de Medina y Sidonia. Sin embargo, Cortés, cuando llega a fallecer el marqués, los restos van a tener que ser sacados del mausoleo donde se encuentran y van a ser llevados ahí mismo España a la iglesia de San Jerónimo, donde van a estar casi 100 años. ¿Por qué? Porque no se le permite a Cortés venir a estas tierras de la Nueva España. ¿Por qué? Porque la corona, al final de cuentas, tenía cierto temor todavía del propio Hernando de Cortés, de que sus descendientes lograran hacer o intentaran hacer una revuelta o una revolución de independencia por la presentación de sus restos. Sin embargo, esos restos van a venir a América, como les digo, casi 100 años después, y van a estar en otro lugar, en la parroquia y el templo de San Francisco. Pero no San Francisco el Grande, el que se encuentra sobre la calle de Madero, sino el que se encuentra en la zona de Texcoco. Ahí van a estar mucho tiempo. Posteriormente los virreyes van a cambiar ese pensamiento que tienen sobre los restos de Cortés y van a ser llevados ahora sí al templo de San Francisco el Grande, aquí en la calle de actualmente Madero. Después, estos restos van a ser, ya en época del virrey Revillagigedo, van a ser removidos y van a ser traídos a esta iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente era la obra de Cortés. Restos que cuando viene el 1824, esta parte nacionalista van a querer destruir los restos de Cortés. Los restos de Cortés van a ser movidos por el administrador de los bienes de Cortés, que es don Lucas Alamán. Estos restos van a estar ocultos hasta posteriormente, ya entrado el siglo XX, que estaríamos hablando a 1945, cuando la guerra española, la Revolución Española o la Guerra Civil Española, va a provocar que algunos documentos se recuperen y van a encontrar un mapa
muy al estilo de la búsqueda de del tesoro. El mapa les va a decir lo que hizo Lucas Alamán y dónde se encuentran los restos. Lucas Alamán lo que hace, el mausoleo que se había mandado a construir en tiempos de Rey Villagigedo van a ser destruidos. El busto de Hernando de Cortés, que había sido mandado a hacer a Manuel Tolsá, va a ser llevado de aquí a Palermo, Italia, y en su lugar va a quedar una réplica. Al día de hoy solamente queda literalmente el único lugar donde tenemos un monumento dedicado a Cortés es aquí en el Hospital de Jesús. Ahora, esta iglesia, como les decía, al final de cuentas va a cambiar de nombre a Jesús de Nazareno, pero eso lo platicaremos más adelante. Mientras tanto, dejemos un poco a esta parroquia, la Pura Concepción de María, no sin antes mencionar que la parte que vemos a un costado, lo que fue la Real Academia, esta portada es la entrada que tenía aquella catedral, la primera catedral de la Ciudad de México. La portada o la puerta principal era justamente esta portada que tenemos enfrente. Bueno, y entonces nos dedicaremos a hablar del Hospital de Jesús. Como les comentaba, es una obra pía que va a ser encargada por Hernando de Cortés a sus descendientes. Este hospital se crea inspirado en un hospital que se encuentra en Sevilla, que se llama el Hospital de las 5 Llagas. Y aquí en América va a ser un hospital o una institución laica. Si uno ve al lado de lo que es de hecho, cuando estuvimos en Santo Domingo lo comentábamos, del doctor Pedro López. Bueno, el doctor Pedro López va a ser el primer médico que se va a encargar de este hospital. Ahora, pero hay que ver una cosa con este hospital. Este hospital, como nos dice la palabra, nos habla de cuestiones hospitalarias, de hospedaje, de hospedería. La medicina como la conocemos ahora, actualmente así no se llevaba. En aquellas épocas la medicina se manejaba a través de lo que era la medicina hipocrática o la medicina de los humores. ¿Qué quería decir? Que no se creía en el contagio, se creía en el desbalance de los fluidos del cuerpo. La bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y las flemas. Que a su vez van a encaminar también lo que sería los cambios de ánimo o los temperamentos de las personas. Flemático, melancólico, sanguíneo, por ejemplo. Y cualquier desbalance de estos fluidos provocaban las enfermedades entonces. Sin embargo, derivado de las investigaciones que se hacen aquí, como les digo, se crea como un hospital laico. Esta laicidad le permite hacer lo que no permitían en otros hospitales. En este caso era la primera necropsia que se hace en lo que es América, se va a hacer en este hospital. Aquí se van a hacer los primeros estudios e inclusive van a apoyarse aquí los estudios de Inglaterra para descubrir que el cuerpo humano tenía circulación sanguínea. Se sabía que se tenía sangre, pero no se sabía que circulaba. Bueno, aquí va a circularse. Este hospital va a ser inaugurado con la única y específica finalidad de atender a españoles y que fueran varones. Con el paso del tiempo y con las epidemias van a ser más flexibles y van a empezar a aceptar lo que sería personas de alta estima, personas de alto linaje, por ejemplo, caciques indios. Y ya más adelante inclusive se va a atender a lo que es mujeres. Mujeres que al final de cuentas vamos a tener, por ejemplo, a Petronila Jerónima, que es muy importante para este templo, que va a ser atendida de una enfermedad que va a padecer dentro de la Ciudad de México. Y bueno, el hospital al final de cuentas va a ser administrado hasta 1932 por las generaciones de Cortés, y los primeros médicos mexicanos que van a atender, obviamente tenemos en primer lugar al doctor Gustavo Vaz Prada. Él va a ser el primer médico mexicano ya que va a estar fuera de la familia de Cortés y que va a ser atender a esta institución. Y también vamos a tener que el doctor Grillo durante mucho tiempo va a estarlo atendiendo, y al día de hoy estamos hablando de la cuarta generación de médicos mexicanos que tienen este lugar. En la oficina general del médico, del patronato, el médico general del patronato, encontramos algo muy interesante que ya solamente existe aquí en toda la Ciudad de México, lo que sería un techo estilo mudéjar,
mejor conocido en aquellos tiempos como artesonado, que corresponde a más de 100 mosaicos hechos en madera, en cedro rojo, que están adornados con un rosetón en medio y sobre todo que están divididos por la cruz de Malta. La cruz de Malta, que en épocas cruzadas tenemos que ellos van a atender específicamente las partes hospitalarias, además de las partes médicas. Por eso no es tan extraño que al día de hoy se sigan haciendo expediciones o se sigan haciendo peregrinaciones a la isla de Malta, específicamente para pedir por la salud de alguna persona o inclusive de algunas poblaciones enteras. De hecho, no he visto actualmente si hayan hecho alguna peregrinación a Malta con relación al COVID-19, pero no sería raro que se diera. Pero bueno, entonces tenemos eso. Muy importante que esta construcción que tenemos del hospital pasa lo contrario a lo que pasa en la mayoría de los edificios de la Ciudad de México. En la Ciudad de México lo que tenemos son edificios que van a conservar la parte externa, pero la parte interior va a ser desarrollada de acuerdo a la modernidad. En este caso no. En este caso vemos que todavía los patios valencianos que pertenecen al edificio y las fuentes centrales se encuentran todavía dentro de este edificio. Están todavía, estamos hablando que es un edificio 100% colonial en su interior, obviamente ya cuenta con luz. Sin embargo, en la década de los 30, de 1930, va a cambiar la parte externa. Va a ser el arquitecto José Villagrán el que le va a dar esta fachada de estilo funcionalista muy acorde con la ideología de aquella década de los 30, sobre todo la década de Juan O'Gorman, por ejemplo. Juan O'Gorman, uno de los principales arquitectos y constructores que van a manejar o van a promover lo que es el funcionalismo. En este caso, el maestro José Villagrán va a ser el que se va a encargar de esto, además de que se van a adquirir los predios aledaños para hacer una ampliación a este hospital. Obviamente este hospital al día de hoy cuenta con más de 100 camas hábiles, útiles, además que también al día de hoy sigue siendo universidad y también al día de hoy sigue contando con una escuela, todavía sigue contando con la academia, todavía generaciones de médicos han salido de este hospital. Obviamente es muy importante, estamos hablando que va para el año del 2024, estaríamos hablando de él, que va a cumplir 500 años. Ahora bien, bueno, dentro de esta iglesia, que cambia de nombre a Jesús de Nazareno, cambia de nombre por una sencilla razón. Yo les comentaba de la existencia de Petronila Jerónima. Petronila Jerónima va a estar atendida en este hospital. Estamos hablando de que es época de peste. Ella va a estar enferma de peste. Ella va a tener en sueños, entre aquellos estupores que va a tener con las temperaturas altas, ella va a tener un sueño. En el sueño se le revela un nazareno que va a atender su mano y va a cubrir con su benevolencia y la va a curar. Ella, la única encargo que le hace este nazareno es que sea hecha una figura a su imagen y semejanza. Ella empieza a buscar quién pueda construir ese nazareno que ella había soñado. Consultó a los mayores escultores de aquella época a ver quién lo podía hacer. Se hacía era una escultura de pasta de caña. Sin embargo, nadie le atinaba a hacer aquella conclusión de aquel nazareno que ella había soñado. Ella, no hay que pasar desapercibido que era hija de un cacique indígena. Ella tenía poder económico. Sin embargo, ella, con el paso del tiempo, al no encontrar quien lo hiciera, se empieza a decepcionar. En una noche, ella estaba ya muy decepcionada de esa situación, que no encontraba con quién dejar encargado la construcción de este nazareno. Sin embargo, esa noche tocan a su puerta. Cuando ella sale, se encuentra con dos indígenas, los cuales le piden cobijo y abrigo. Ella, al final de cuentas, les permite entrar a su patio, que ellos puedan dormir en su patio bajo la escalera. Y en esta estancia que ella va a tener bajo la escalera, se va a encontrar que ellos no tienen con qué pagar la estancia. Sin embargo, al día siguiente, esos indígenas que habían llegado en la noche ya no se encontraban, se habían ido, habían desaparecido.
pero habían dejado algo en pago por esa hospitalidad que había demostrado Petronila Jerónima. Y lo que habían dejado, le habían dejado construido un nazareno hecho en pasta de caña. A partir de ahí, ese nazareno se empezó a convertir en una figura mítica, una figura milagrosa. Todo mundo asistía a casa de Petronila a pedirle a ella que en algún momento dado le pudieran permitirle esa entrada a ver ese nazareno y encomendar sus almas a ese nazareno. Ese nazareno, al final de cuentas, se va a convertir en una etapa, en algo muy milagroso. Petronila Jerónimo, cuando ella llega a fallecer, deja escrito en su testamento que ese nazareno sea rifado entre algunos de los hospitales que se encontraban dentro de la Nueva España. Uno de los hospitales que va a estar dentro de ese menú, estaríamos hablando de que es el Hospital de Jesús y obviamente su parroquia. Se hace la rifa y de esa rifa va a salir 3 veces ganando lo que es el Hospital de Jesús de Nazareno. Bueno, entonces se entendió que a partir de ese momento la iglesia o el Jesús de Nazareno, el lugar que quería de estancia era precisamente y específicamente la iglesia de la pura y limpia concepción de María. Ese Nazareno al día de hoy se encuentra dentro de esta iglesia, y además que se encuentra dentro de esta iglesia, ha sido el culpable por el cual la iglesia se le haya cambiado de nombre, como Jesús de Nazareno. Por eso tenemos que esto se va a conocer como la iglesia de la Purísima Concepción y de Jesús de Nazareno, y el hospital va a cambiar también su nombre como el Hospital de Jesús de Nazareno, que esperemos que todavía al día de hoy siga teniendo muchos años más de funcionamiento. Es importante también el mencionar que esta iglesia se salvó 3 veces de ser de alguna u otra manera reformada su constitución. Si recuerdan, les había mencionado que al final de cuentas esta iglesia inicialmente no perteneció al clero, lo que le benefició porque cuando el arzobispado en el siglo XVIII pretendió que esta iglesia, sus diezmos fueran llevados al arzobispado, no se pudiera llevar por la bula papal. Asimismo, cuando viene el año de 1965, y sobre todo ya cuando son la instauración y en específico de hecho aún gobernaba Maximiliano y Benito Juárez, cuando las autoridades de Juárez pretenden expropiar los bienes de este templo, tampoco se puede por una simple y sencilla razón: no pertenecía al clero. Y el decreto presidencial, estamos hablando que habla específicamente del clero, entonces se va a salvar. La última salvación que va a tener esta iglesia va a ser para el año de 1917, cuando la Constitución que nos rige actualmente expropia ya específicamente no solamente los bienes del clero católico, sino de todos los demás templos que existían. Y este juicio va a estar todavía vigente al día de hoy. Este juicio que al día que no está está sin resolver, que obviamente está perdido en algún juzgado de la Ciudad de México y que posiblemente jamás se resuelva. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos de este templo y de esta maravillosa iglesia. Una iglesia que en su momento fue una de las iglesias más ricas. Al día de hoy es una iglesia que está sumamente descuidada. Sin embargo, la iglesia sigue en funcionamiento. Y el hospital igual, sigue en funcionamiento. Y pues bueno, amigos, agradecemos esta pequeña visita que hemos tenido al Hospital de Jesús. No sin antes recordarles que sigan por nuestras redes sociales, sigan a Hola TV, que nos facilita el espacio para poder seguir con este programa de difusión cultural. Sigan a Charlas de Leyenda, a un servidor igual, Jaime Alejandro Romo. Obviamente por nuestra página Charlas de Leyenda, donde constantemente estamos subiendo material histórico, sobre todo de la Ciudad de México, así como también lugares de leyendas. Y bueno, agradecemos que todos tengan una muy buena noche, agradecemos su presencia y que descansen. Hasta luego.